El ir y venir, las prisas, los pasos, la megafonía anunciando el próximo tren, marcan el ritmo frenético del día a día. El reloj y los horarios dirigen el baile de los pasajeros y sus destinos. El ferrocarril sobre sus raíles desafía el tiempo entre dos puntos. La vida se acelera. La máquina de vapor de James Watt dio el pistoletazo de salida para la revolución industrial. Una revolución que transformaría los sistemas de producción, la economía, la sociedad, el paisaje y, evidentemente, el diseño y la arquitectura. Para alimentar el ferrocarril y las fábricas era básica la materia prima. En la cuenca minera de Asturias, la extracción del carbón de hulla definió un paisaje, una sociedad y, evidentemente, un patrimonio arquitectónico industrial imprescindible para entender este territorio, su minería y su gente. Un curioso ejemplo de este patrimonio minero es el poblado de Bustiello. El segundo marqués de Comillas, Claudio López Bru, propietario de la Sociedad Hullera Española, promovió este poblado para mejorar, pero también para controlar la vida de sus trabajadores. Lo normal en ese tiempo y en esta zona era unas condiciones que hoy son las que nos parecen denigrantes para algunos de nuestros conciudadanos, que fueron comunes, muy comunes en la historia reciente de nuestro país. Hubo tal aluvión de personas que vinieron a trabajar a la cuenca minera que la gente se instaló a veces de una manera precaria y otras de una manera decididamente, yo diría, miserable. Esto era un sueño por sus dimensiones, por sus condiciones higiénicas y por el tipo de medios o equipamientos que tenían en las inmediaciones. Estamos hablando de un sitio en el que hay escuelas para varones y para mujeres, estamos hablando de un sitio en el que pueden hacer la compra porque hay un economato, estamos hablando de un hospital a la puerta de tu casa, por supuesto una iglesia y un centro en el que se les procuraba lo que consideraban que era adecuado para el disfrute del tiempo libre, es decir, una biblioteca, clases nocturnas, un cine y un salón de baile. Yo creo que esto en la primera década del siglo XX es impensable en la dificultad extrema del día a día de esta comunidad. Considero que destaca el puro hecho de que podamos hablar de urbanismo y arquitectura en un poblado minero. Eso no es lo habitual. Y podemos hablar porque hay un planteamiento urbanístico, aunque haya apenas 50 construcciones. Es la ambición de hacer una ciudad en mitad de, yo diría, el salvaje territorio minero. El propio hecho de que esto, si lo pudiéramos ver desde el aire, como un espacio en el que perfectamente se trazaron primero todas las calles, se definieron las parcelas y luego se completó, habla de un auténtico plan cumplido escrupulosamente a lo largo de 30 años, ateniéndose a los principios así dictados. Eso es excepcional. Del mismo modo es excepcional que concurrieran aquí profesionales destacados de distintas procedencias, que todos se conjugaron en dar una calidad estética poco usual. Por eso, finalmente, el hecho de que esto se proteja no es porque es un representativo asentamiento minero, porque no representa nada más que la voluntad expresa desde el minuto uno de hacer de este un lugar diferente a todo lo que había en el entorno. En el concejo de Mieres también encontramos el socavón La Rebaldana, restaurado por un grupo de mineros prejubilados empeñados en recuperar parte del patrimonio minero de este territorio. La Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara empieza su andadura en el año 2000. La idea es la recuperación de la fiesta de la patrona de la minería, que es Santa Bárbara precisamente, y en el 2009 un grupo de prejubilados mineros le planteamos a la dirección el crear una sección dentro de la Asociación Santa Bárbara de arqueología industrial para poner en valor y dar a conocer el patrimonio. Este socavón es el primer, digamos, elemento de patrimonio industrial minero que recuperamos.
Más que un trabajo físico, fue un trabajo de convencer a las administraciones de que nosotros podíamos hacer algo, que la sociedad se podía encargar de recuperar algo. Realmente aquí trabajamos 5 personas que se extendió en el tiempo, pues bueno, durante 2 años por ahí, porque esto se hizo sin dinero. Nosotros no tenemos dinero, solamente empleamos una figura del derecho constitucionario asturiano que se llama la sextaferia. La sextaferia nada más que significa que el 6º día de cada semana se juntaban toda la gente de los pueblos para hacer trabajos en común. Indudablemente cuando estaba trabajando en la mina no tenía la idea de que iba a parar haciendo estas cosas, pero me siento muy reconfortado el poder hacerlas en el sentido de que estoy recuperando parte de mi historia, y no de mi historia propia y personal, sino de mis padres, mis abuelos y muchísima gente que dejó la vida en estas explotaciones, ¿no? En el Pozo Sotón, conocido como la Catedral de la Minería Asturiana, un memorial recuerda un buen número de los miles de mineros fallecidos en accidente laboral en Asturias. Detrás del memorial se levanta una instalación con una arquitectura industrial emblemática. Destacan los 2 castilletes de 33 metros de altura, la zona donde se clasificaba el carbón, también conocido como el réter, y la casa de máquinas. Este pozo estuvo en activo hasta 2014, año en el que fue declarado bien de interés cultural. El patrimonio industrial es básico para entendernos como sociedad. Si perdemos el legado etnológico industrial, Asturias será como cualquier otro sitio. Y yo creo que lo que atrae de este territorio a la gente es su autenticidad y su arraigo. Tenemos que sentirnos orgullosos y encontrar ahí algunas claves a lo mejor para nuestro futuro, que en este momento, en esta cuenca minera, es sin duda complicado. Así que no nos lo podemos permitir, no lo podemos perder. Otra explotación minera, la del hierro, marcó la economía vizcaína. Eran muchos los barcos que a finales del siglo XIX empezaron a transportar este metal por la ría de Bilbao. Pero para unir las localidades de Guecho y Portugalete, una a cada lado de la boca del río Nervión, fue necesario construir un puente que no interrumpiera la actividad fluvial. La solución del arquitecto fue proyectar un puente transbordador que combinaba la ingeniería de puentes colgados de cables y la técnica de grandes vehículos mecánicos accionados con máquinas de vapor. Y se convirtió en el primer puente transbordador de estructura metálica construido en el mundo y un importante símbolo de la revolución industrial en el País Vasco. En el año 2006, la UNESCO declaró el Puente Vizcaya Patrimonio Mundial de la Humanidad. De esta manera, el transbordador también se convirtió en el primer patrimonio industrial reconocido en España. La estación del norte de Valencia, como muchos otros de los edificios más importantes de la arquitectura ecléctica valenciana, tienen en común la mayólica. Esta cerámica vitriada se fabricó toda en el mismo lugar, la Ceramo, una fábrica que llegó a ser tan importante en su tiempo que incluso la famosa emperatriz Sisi vino a visitarla. Ahora esta fábrica espera una segunda vida.
La Ceramo en estos momentos se encuentra abandonada, o sea, está cerrada, es propiedad municipal. Se realizó un estudio histórico, un inventario arqueológico previo, pero queda muchísimo trabajo por hacer y sobre todo por recuperar, o sea, porque es un ejemplo muy importante de Valencia y debería ser recuperado. Se han planteado muchos usos, pero la realidad es que en el fondo no se ha hecho nada. Y está abandonada y cada vez será peor su recuperación, se debería hacer algo. ¿Qué crees que se podría hacer entonces? A ver, se podrían hacer muchísimas cosas, es que esto me lo preguntan mucho, entonces yo creo que primero hay que tener en cuenta el entorno en el que se encuentra, o sea, para plantear un uso en un edificio hay que tener en cuenta la gente que vive a su alrededor, la gente cercana, el barrio, y a partir de ahí plantear un uso adecuado, porque se ha planteado en ella un museo, posibles talleres también de cerámica, indudablemente una parte que fuera museo de su propia historia, pero habría que pensar también algo que repercutiera en el propio barrio. De la Ceramo vamos con Diana Sánchez a Bombas Gens, otra fábrica de Valencia que sí ha sido recuperada. Esta arquitecta doctorada en patrimonio industrial tiene claro el largo camino que queda para valorar, interpretar y difundir buena parte de este patrimonio. ¿Qué se entiende por patrimonio industrial? Muchas veces no se entiende ni patrimonio, pero lo primero es que se suele considerar solamente a las fábricas, a las propias construcciones fabriles. Pero es mucho más, o sea, estamos hablando de que es la memoria del trabajo, de los trabajadores, de los empresarios. Patrimonio industrial también es la maquinaria, las herramientas, los archivos industriales, el cómo se hace una producción, eso es el patrimonio industrial intangible. Entonces es un patrimonio muy amplio, muy cercano en el tiempo y por eso cuesta mucho de hacerlo ver como patrimonio. Entonces es un trabajo muy complicado todavía hacer que lo vean. Debemos valorarlo más. Se tiene que valorar mucho más. Lo que pasa es que al ser tan cercano, en muchos barrios se encuentra una antigua fábrica que a lo mejor ha dado de comer a todo ese barrio en un momento dado, pero no se aprecia como patrimonio. Saben que está ahí, es cercano, lo ven todos los días, pero no lo valoran. Y hay que enseñar a valorarlo. Estos lugares transmiten sentimientos que la arquitectura debería saber captar. Cuando llegué aquí, todo vivía en un estado, un ritmo propio y que generaba este polvo, ¿no? Esta patina que envuelve todo, ¿no? Pero que también lo protege, ¿no? Los lugares tienen su propio ritmo y su propia dinámica de transformación, que si el proceso lo aceleras o lo ralentizas, provocas un desastre. Y yo no estaba dispuesto a provocar un desastre, así que me dediqué a llegar aquí muchos días, a sentarme a escuchar este lugar, a percibir cómo entraba la luz, cómo sonaba el sitio. Mi historia en esta fábrica empieza hace mucho tiempo, cuando era estudiante, estudiaba arquitectura en Sevilla, y digo así porque era hacia allá Sevilla, ¿no? Venía de Granada siempre en tren, hacía el trayecto al menos una vez al mes, durante 6 años, y en ese trayecto veía la torre. Y me pareció un sitio fascinante y un día pensé que me gustaría que se convirtiera en mi estudio de arquitectura. Tenía esa fascinación por la obra de artistas como Andy Warhol, Factory y toda esta historia vinculada con el arte y los espacios industriales, ¿no? Entonces ese fue el inicio. Bueno, cuando yo llegué aquí a la fábrica, hablé con la propiedad y les transmití mi interés y llegamos a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo por el que yo preservaba este lugar y desarrollaba trabajos de levantamientos, documentación y podía estar en la fábrica, ¿no? Llegamos a este acuerdo y así he estado durante 32 años, desde el año 1986. 2 años antes, en 1984, la azucarera de Granada cerró definitivamente. Había sido la primera fábrica de azúcar de remolacha de España y todo un símbolo para la ciudad de la Alhambra. Empezó a construirse a finales del siglo XIX y al principio estaba formada por 2 industrias distintas, el ingenio de San Juan y la azucarera de San Isidro. Pero terminó siendo una única cooperativa dedicada a la extracción de azúcar y alcohol para uso farmacéutico. Un recinto de 20.000 metros cuadrados de naves industriales presidido por la Torre Alcoholera, famosa en toda la Vega granadina.
la torre se convierte en una referencia maravillosa que se ve de cualquier punto. Cuando yo llegué aquí a la torre y subí, me encontré que era un espacio que estaba muy hermoso, muy atractivo, muy parecido a lo que hay ahora, pero bastante desvencijado, había perdido las carpinterías, había grandes rotos en los forjados, pero tenía la belleza de la ruina, ¿no? Esa belleza arrebatadora de la ruina que a mí me atrae tanto, ¿no? La primera idea fue transformar este espacio, adecuarlo, adaptarlo para el estudio de arquitectura. Y empecé a hacerlo, pero cada día que venía me daba cuenta que la torre tenía un propio ritmo de transformación, o su propio ritmo de tiempo, ¿no? Y lo que me dediqué fue a fabricar experiencias propias para ver lo que daba de sí este lugar. He llevado a cabo muchas actividades, exposiciones, conferencias, ciclos de cine, cocina, cultivos, camping de amigos, acampadas. Ha habido un sinfín de actividades que me han permitido ver cómo actuaban los espacios de acuerdo a esas actividades. Detrás de cada muro, detrás de cada pared, detrás de cada esquina, encuentras muchas cosas. Encuentras las personas que allí trabajaron, ¿no? Esta fábrica ha sido objeto de especulación durante mucho tiempo. Creo que ahora mismo las cosas están cambiando. Esta fábrica es un BIC, un bien de interés cultural, como lugar de interés patrimonial. Y eso implica una preservación no solo de los edificios, sino también de las infraestructuras y de su paisaje y del entorno. Yo me veo como un habitante más de la historia de este lugar. Y luego vendrán más tarde otros que continuarán con otros intereses y con otros tiempos, ¿no? Tenemos mucho patrimonio industrial aquí, pero ¿se ha perdido mucho a lo largo de los últimos años? A ver, se ha perdido muchísimo. Desde el 70 y algo, que fue la desindustrialización, se empezó a perder muchísimo. ¿Por qué? Porque las fábricas, estas fábricas más emblemáticas, al principio estaban en la periferia de la ciudad, pero poco a poco las ciudades fueron creciendo y las iban envolviendo con el entorno urbano. Y empiezan a tener una situación muy privilegiada a sus solares. Entonces, tiene mucho más valor los solares muchas veces, entonces se empezó a derribar mucho, muchas fábricas empezaron a irse a polígonos industriales y sus instalaciones se transformaron en obsoletas. Y antes de mantener una fábrica que no utilizas, o la derribas, o la vendes, o la dejas abandonada. Entonces, hemos perdido muchísimo patrimonio. Y estos años, aunque ahora ya se pelea más por él, seguimos perdiendo patrimonio. O sea, porque en Zaragoza tenemos el caso de la Fundición Aberli, y lo hemos perdido en parte. Y era una fundición centenaria que se encontraba perfecta y completa, con todas sus instalaciones, con todo el archivo, con toda la maquinaria, y se derribó en parte. A nivel personal, por ejemplo, yo valoro mucho un edificio que creo que puede ser interesante para la ciudad. ¿De qué manera los ciudadanos podemos participar para evitar que se pierda este patrimonio? Mediante movimientos sociales. O sea, el patrimonio industrial ha tenido algo muy bueno, que ha juntado a muchas asociaciones, comunidades de vecinos, que han peleado por su protección y mantenimiento. Entonces, ese asociacionismo, esas asociaciones, ese grupo de personas interesadas, a lo mejor, ya no tanto por el patrimonio industrial en sí, sino por ese edificio en concreto, por lo que significa para ellos, han conseguido que se termine valorando y se termine protegiendo. Es lo que ocurrió en Madrid. El movimiento vecinal, la Fundación Alejandro de la Sota y el Colegio de Arquitectos se movilizaron el año 2015 para evitar la demolición de Clesa, un ejemplo singular de la arquitectura industrial de posguerra. Esta fábrica emblemática de los años 60 la ideó uno de los grandes arquitectos españoles de la segunda mitad del siglo XX, Alejandro de la Sota. Alejandro de la Sota decía que la arquitectura moderna es especialmente sensible a la desidia de la sociedad.
También decía que en el momento en que la sociedad decide rehabilitar esas piezas, vuelven a recobrar inmediatamente su vitalidad inicial. Cuando una obra cae en desuso, una obra, digamos, de ese tamaño, de esa importancia, por cuestiones económicas o de intereses comerciales, deja de usarse para los fines para los que fue creada, el edificio queda vacío. Entonces, si un edificio vacío no se recupera, no se rehabilita, pues bueno, la inclemencia del tiempo, el paso del tiempo, lo que hace es que se vaya destruyendo poco a poco y bueno, pues el edificio puede llegar a perderse. Es decir, hace falta la imaginación del político, de las personas responsables, de los organismos responsables, para que edificios como Clesa puedan rehabilitarse y puedan encontrar un nuevo uso. Para Alejandro de la Sota, la importancia de Clesa es que era un edificio de gran escala, un edificio industrial con un programa enormemente complejo, porque reunía espacios de administración, reunía espacios de almacenamiento importantes, espacios de laboratorio, de experimentación, lugares de tratamiento de la leche, del embotellado, tráfico de camiones, tráfico de personas. Y Sota estaba muy contento porque decía que la fábrica respondía, materializaba ese organigrama de actividades. Él había pensado la fábrica como partes que funcionaban con independencia, se distinguen también en el edificio, que podían resolverse de manera, digamos, adecuada a lo que cada parte resolvía, y luego el conjunto se ensamblaba, él decía, como las piezas de un reloj. Además de estos aspectos técnicos, hay un tema que es la luz que la fábrica necesita, la luz natural, no solo la luz estructural, sino la luz natural. La forma de emplear esas siluetas, de emplear los lucernarios, de concebir el espacio interno de ese lugar, tienen una cualidad muy especial, esa cualidad que sí acercan el edificio a una pieza no solo importante de arquitectura industrial, sino también de esa condición de obra de arte que la arquitectura de Alejandro de la Sota tiene ineludiblemente. Diana, ¿dónde estamos? ¿Qué era Bombas Gens y qué es este edificio ahora? Pues estamos en una antigua fábrica de bombas hidráulicas y maquinaria, la fábrica de Carlos Gens. Se conoce popularmente como Bombas Gens. Entonces es un edificio que estuvo en activo hasta casi los años 90. Y luego durante 24 años estuvo abandonado a su suerte, incluso se planteó su derribo y su transformación en un complejo hotelero. Entonces los precursores de la Fundación Per Amor al Art pusieron la vista en él y quisieron recuperarlo para poderle utilizarlo para las diferentes iniciativas que tiene en cuenta esta fundación. Entonces, una antigua fábrica que tiene parte de su historia y ellos mismos, la fundación, la ha recuperado y le ha dado un futuro. Estos edificios tienen un valor más allá del valor histórico que puedan tener, sino también un valor potencial de los nuevos usos que se le puede dar dentro de la ciudad contemporánea, que sean muy útiles para los ciudadanos, o también usos que ni tan solo nos podemos llegar a imaginar ahora, porque son usos para la ciudad del futuro, ¿no? Son espacios que precisamente son muy útiles en este sentido porque son muy versátiles. Espacios muy diáfanos. ¿Qué potencial tienen en este sentido? Tienen un potencial muy grande y además se están reutilizando para muchísimas más cosas más allá de los museos. Entonces, eso es el valor de reutilización, el valor social. Y muchas veces estos edificios se mantienen gracias precisamente a eso, a ese valor social, a lo que pueden llegar a ser. Entonces, estamos hablando de edificios que pueden llegar a ser ambulatorios, bibliotecas, guarderías, incluso viviendas.
espacios de coworking, cada vez es más habitual pequeñas naves que se recuperen para hacer espacios para diferentes usos, para multiusos, para diferentes empresas, viveros de empresas. Por ejemplo, tenemos en Avilés, está la curtidora de Avilés, que es un espacio es un vivero de empresas. ¿Qué podemos hacer para no seguir perdiendo este patrimonio? Educar en patrimonio, pero ya no solo a las universidades, porque el problema muchas veces a las universidades es que el ámbito académico es muy cerrado. Se queda, se habla de ello, pero no sale fuera. Este patrimonio lo tiene que conocer todo el mundo, entonces desde los mismos colegios debería haber educación patrimonial. Los niños sí que reconocen una iglesia o un castillo como patrimonio, pero también a lo mejor una alquería o una antigua fábrica lo deben empezar a valorar. Yo he hecho talleres con niños y preguntándoles que me dijeran qué era una fábrica y cómo se dibujaba. Y muchas veces no me lo sabían decir. Para que niños, pero también adultos, podamos comprender la importancia de nuestro patrimonio industrial, es interesante visitar el Vapor Aymeric Amat i Jover. Esta fábrica de tejidos de lana se inauguró en noviembre de 1908 y cerró sus puertas el año 1976. A finales de los años 70, la fábrica se tenía que demoler, pero el movimiento ciudadano y el trabajo de varias entidades consiguieron salvarla. El siguiente paso era darle un nuevo uso, en este caso como Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña. Ahora, esta antigua fábrica nos invita a descubrir nuestro pasado industrial, algo imprescindible para entender el presente y para proyectar nuestro futuro.